Bueno, pues estoy aquí liado con mis experimentos con los MOSFETs y realmente no sé, voy como perdido porque me da la impresión de que hay como dos extremos, o sea, en todo lo que he estado mirando de YouTube y tal, gente que sabe y tal, hay dos extremos, gente que te monta unos aparatos matemáticos que te cagas con que si tal femtofaradios, que tal, que unos cálculos de la leche, y se quedan ahí porque lo meten en el Spice saca sus gráficas y ya está, y no miran nada, no verifican si realmente eso con una bombilla funciona o si no funciona, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, si realmente son reales las cuentas que están haciendo o no, y si no lo son, por qué es, de qué depende, por qué no se puede conseguir. Y, o sea que hay o unos extremos simplistas que ponen un LED y ya funciona. Ah, mira, ya tengo un MOSFET funcionando. O unas pajas mentales de la leche que dice, "Ve esto y esto lo has probado y realmente lo pruebas, tú lo pones, lo sueldas, lo pones en su sitio y eso pues no hace lo que teóricamente dice que hay que hacer. Supongo que la teoría está bien, pero la gente no es imbécil, esa gente sabe muchísimo, pero no cuadra. Y estoy intentando ver desde un punto de vista más bien observacional que no analítico. O sea, hay gente que es muy analítica, lo analizan todo y todo matemáticamente y todo hasta que da lo que tiene que dar y ya está. Y no se mira luego si eso da lo que tiene que dar. Y otra cosa es ver qué hace y a partir de lo que hace decir, bueno, pues yo diría que esto funciona así, o sea, que funciona de esta manera. Y bueno, ahí estoy peleándome intentando entenderlo. Si esto le sirve a alguien, pues perfecto. Te lo dejo por aquí, bien para no perder todo lo que he estado haciendo y he estado pensando. Entonces, un resumen rápido de lo que es un MOSFET. Solamente está analizado el canal N en el low side con conmutación. Y básicamente la estructura de un MOSFET es esta, tienes una gate, un drain, un source, y eso lo que hace es que cuando esto en principio de aquí a aquí no pasa corriente, cuando se aplica una tensión positiva mayor que un valor dado, que el V threshold, pues aquí los electrones que hay por aquí se sienten atraídos hacia la parte positiva que se ha creado aquí, se establece un canal y por este canal puede circular electrones, que es lo que hace que el MOSFET funcione, que conduzca. Entonces, a partir de aquí, esto es el transistor. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, claro, esto es un montón de silicio y cosas peores. Entonces aquí, pues aquí se monta una capacidad, porque tenemos un aislante, tenemos dos conductores, aquí tenemos un condensador, se le puede llamar así. Aquí tenemos otro aislante, entre este y este tenemos otro, con otra capa. Y bueno, y aparte pues hay un diodo, aquí una unión PN, aquí no porque el body, lo que sería la chapa, está enganchada con el source, físicamente está unida adentro, pero entre aquí y aquí hay un diodo, pues que este diodo, pues cuando se da la vuelta, pues tiene sus cosas, porque el diodo tiene básicamente los parámetros importantes de esto, pasado a un modelo que se puedan hacer cuentas con él, pues es una resistencia de gate, esto tiene una resistencia, por aquí cuando pasan los chimbecillos, los electrones, pues aquí tienen una resistencia para pasar. Aquí hay un par de condensadores, estos dos, hay otro condensador a la salida, que es este de aquí, y hay un diodo en inversa, que es este de aquí. Y este diodo pues tiene pues su tensión y tiene también su carga y su tiempo de conmutación, que también esto hace de las suyas. Y aparte, como aquí todo esto son trozos de material, pues tienen también pues su inductancia parásita, tanto en drenador como en source, pues tienen su inductancia. Y con este modelo de aquí, y esto es básicamente lo que da el fabricante en el datasheet, son todos estos datos, son todos estos datitos, estas cosas, son las que dan para que uno pueda hacer los cálculos de lo que va a hacer el transistor. Entonces, básicamente la idea es que, o sea, la diferencia fundamental cuando hablamos de conmutación es que si hablamos de una regulación lineal, lo que estamos haciendo es utilizar un transistor para que a partir de la tensión o de la intensidad que circula aquí a través de la base, pues se establezca una intensidad de colector. Si esto de aquí lo realimentamos y hacemos un divisor de tensión, y lo comparamos con una consigna, pues mediante realimentación podemos hacer que si tenemos la referencia mayor que lo que estamos leyendo aquí, esto suba
la tensión de base para que circule más corriente y por lo tanto circule más corriente de colector y esto baje, o si tenemos más aquí, pues esto hace que la baje y la suba. Básicamente es una realimentación con la carga metida aquí abajo. Cuando hablamos de regulación por conmutación, básicamente lo que hacemos es utilizar el transistor, en este caso el MOSFET, en saturación o en corte. Solamente le damos o 1 o 0. Entonces, si aquí le damos 1, quiere decir que le aplicamos una tensión grande, como se establece el canal a través del drain y el source, por aquí circula intensidad. Y cuando le quitamos los voltios, por aquí no circula intensidad. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que el FET, el MOSFET, cuando está cortado, tiene una impedancia enorme, o sea, por aquí no pasa nadie, o sea, es totalmente despreciable la corriente que pueda pasar por aquí si esto está cortado. Y si esto está con una tensión suficiente, pues esto se comporta como una resistencia muy pequeña. Por ejemplo, en el caso del IRF 3205, que es el que tengo torturando, dicen que su RDS-ON, o sea, la resistencia equivalente cuando está activado, es de 8 miliohmios, que es muy poquito. Entonces, básicamente, los datos importantes a lo bruto es qué tensión máxima puede soportar el transistor entre drain y source, o sea, básicamente qué tensión máxima puedo poner aquí, porque cuando esto esté cortado, esta tensión es la que hay aquí, y lo que hay entre aquí y aquí es lo que él dice que esto es lo máximo que le puedes poner para que no reviente. Tiene otro dato importante que es qué intensidad máxima puede pasar, o sea, cuando lo cierro, cuando aplico voltios, por aquí va a circular una intensidad. Esa intensidad, básicamente, será, pues, la intensidad es el voltaje partido por la resistencia. La impedancia que tenga esta carga, pues depende de la que tenga, pues por aquí ha de circular una intensidad. Esa intensidad la ha de soportar el transistor, que en este caso dice que son 110 amperios. Estos datos, teniendo el del voltaje en condiciones, siempre se suele tirar hacia arriba, no se ajusta lo que uno va a utilizar. Entonces, ¿por qué esto funciona así? Porque las curvas de transferencia del MOSFET son estas que pone aquí el fabricante, por ejemplo, que nos dice que aquí lo que hay es tensión y aquí lo que hay es intensidad. Si vemos tensión en función de intensidad, en función de la tensión, lo que estamos viendo aquí es la inversa de una resistencia. O sea, la resistencia sería si tuviéramos la intensidad y el voltaje al revés, que la curva estaría al revés. ¿Qué significa eso? Pues como esto es una recta, quiere decir que la pendiente es constante. O sea, que en esta zona de aquí, haciendo trabajar el transistor en esta zona de aquí, mediante esto, aquí tenemos varios comportamientos, uno para cada tensión de gate que le pongamos. Entonces, haciéndolo trabajar en esta zona, lo que tenemos es esta RDS-ON, que es la pendiente, bueno, la antipendiente de esta recta que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo importante para hacerlo trabajar en conmutación? Darle a la gate los voltios necesarios, o sea, no quedarte aquí, porque si te quedas aquí y le pides 10 amperios, va a ser incapaz de llegar a los 10 amperios, o sea, se va a tragar, o sea, esto es lo que se tragaría conduciendo el MOSFET, se tragaría 30 o 40 voltios, es imposible, o sea, tienes que trabajar aquí la última que pones es de 15 voltios, lo normal es entre 10 12 voltios, ¿qué es esto? Que para este transistor, aquí tenemos que va hasta 100 amperios, pues para 100 amperios, con una tensión de 12 voltios, pues se estaría chupando pues 0,6 voltios más o menos. Si hacemos las cuentas 0,6 y la intensidad, pues nos dará la RDS-ON que estamos viendo aquí. Básicamente ese es Aparte, el fabricante nos dice que esta RDS-ON, que no es una resistencia, esto es un efecto del movimiento de los electrones a través de los semiconductores. Entonces, esta curva normalizada lo que está diciendo es que esto vale 8 miliohmios a 25 grados, pero que si nos ponemos a 140 grados, pues va a valer prácticamente el doble. O sea que la RDS-ON no es realmente una resistencia, sino que es algo variable que depende de la temperatura y de cosas que tenga por al lado. Pero bueno, se puede a suponer que son 8 miliohmios. De todas formas, todos los experimentos que voy a hacer, los voy a hacer con una intensidad de 1 o 2 amperios como mucho, 3 amperios, 4 tirando largo, o sea que no se va a estresar, o sea, el transistor no va a estar estresado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que si queremos aprovechar ese tipo de regulación, tenemos que hacer o todo o nada.
Entonces, claro, si yo tengo una barra de LEDs, por ejemplo, y quiero que se active al 10% de su potencia, ¿qué tendría que hacer? Pues darle, imaginar, por ejemplo, a lo bruto, tengo un periodo de un segundo, pues le doy durante una décima de segundo, lo pongo encendido y 9 décimas lo dejo apagado. Con lo cual, eso estar haciendo pim, pim. Claro, eso es muy lento, o sea, la integral de lo que tenemos ahí sería un 10%. Si en lugar de hacer eso cada segundo lo hago, por ejemplo, cada milisegundo, lo hago 1000 veces por segundo, pues será muy rápido. Y si lo hago 10.000 veces por segundo, más rápido todavía. O sea que los trocitos donde va conmutando serán prácticamente imperceptibles para según la carga que estemos regulando. Si la carga es una resistencia de calefacción, o es un motor, o es una barra de LEDs, o una bombilla, le dan exactamente igual que le des pulsos como que no se los des. O sea, funciona perfectamente. Si no, si fuera una carga que es sensible a los cambios de voltaje, pues lo que estaríamos yendo ya también se puede hacer de manera conmutada, pero hay que meterle un filtro, o sea, hay que hacer un buck converter o un boost converter, que es otra cosa. Está basado en el mismo efecto, pero tiene más componentes. Así que lo que estamos hablando aquí es de un periodo que llamamos, este es el factor o sea, la frecuencia de switch, o sea, la frecuencia del PWM, y este PWM lo dividimos en una primera parte donde se activa y una segunda parte donde se desactiva. Se considera que esto vale 1, para hacer los cálculos, dice, vale, esto vale 1, con lo cual, cuando se habla de delta, la delta de un PWM es un número entre 0 y 1, que es cuánto va a estar activo. Por ejemplo, esto sería prácticamente pues un 0,3. Pues un tercio más o menos, o un 0,25, una cuarta parte. Pues bueno, pues un 0,25 es lo que valdría delta. Esto es la tensión de gate source, que la activamos durante el tiempo delta y la desactivamos durante el tiempo 1 menos delta, siendo el tiempo 1 el equivalente a la frecuencia, a la inversa de la frecuencia del PWM que estamos activando. Desde aquí lo que tenemos básicamente, haciendo este esquema, son 4 zonas diferentes. Una zona, esta de aquí, es la que está desactivado, es la off. Entonces, aquí lo que tenemos es que, como no circula corriente, pues aquí tenemos energía cero. Aquí se habla de energía porque lo que se gasta es una energía. Lo que pasa es que esa energía multiplicado por el tiempo es lo que da la potencia, porque si no se tiende a mezclar potencia con energía y salen animaladas. O sea que lo que estamos calculando es qué energía se consume en un ciclo de un PWM. ¿Cuántos julios? Los julios por segundo ya serán los vatios, que es lo que uno está acostumbrado a ver como consumo. Pero aquí estamos hablando de paquetes de energía consumidos en cada sitio. O sea, en esta zona de aquí no se consume energía. La energía off es cero. Cuando estamos activos, en el tiempo on, que está activado, la energía que estamos consumiendo es la que corresponde a la RDS on del transistor, o sea, cómo se comporta como una resistencia durante todo este tiempo. Pues como es una resistencia, está circulando una intensidad, pues la energía será pues resistencia por intensidad al cuadrado. Eso realmente será esa. Y luego tenemos dos zonas críticas, que son cuando conmuta de estar desactivado a estar activado, y cuando conmuta de estar activado a estar desactivado, porque aquí el transistor no está ni en corte ni en conducción directa, sino que está en término medio, y en término medio el consumo del transistor es muy grande, porque al ser la potencia V por I, si una de las dos no es cero o casi cero, al hacer la multiplicación da mucho valor. Entonces tenemos que calcular básicamente qué energía gastamos aquí, qué energía gastamos aquí, qué energía gastamos aquí y qué energía gastamos aquí. Y el total de la energía de un ciclo de PWM será los tiempos por esas energías. Y la potencia será la energía de un ciclo de PWM multiplicado por la frecuencia a la que estamos aplicando el PWM. Este sería el gráfico de lo que hemos de calcular. Es importante no mezclar julios con vatios o pimientos con pepinos. O sea, es trabajar siempre con lo mismo, o trabajar siempre con potencia, estimando a un segundo lo que hay para que los julios se conviertan en vatios, o mirar directamente julios, y una vez que tenemos los julios, calcular los vatios al multiplicar por la frecuencia del PWM. Entonces, bueno, en el tiempo off no tenemos nada, la energía es cero porque no hay corriente. El tiempo on, la fórmula pues sería básicamente esta. Sería
Si habláramos de potencia, sería R de S ohm por I al cuadrado. Y esto sería la potencia. Pero suponiendo un tiempo constante, esto asume que son julios por segundo, que son vatios. Como estamos calculando energía, debemos dividir por la frecuencia, o sea, multiplicar por el tiempo, el periodo de lo que sería la frecuencia, y multiplicado por este delta, que es un número entre 0 y 1, que nos da el porcentaje de tiempo que va a estar activo. O sea, este es el paquetito de energía que se gasta en esta zona de aquí. Entonces, ahora viene la parte más compleja, que es qué energía se gasta cuando esto conmuta de 0 a 1. Entonces, cuando esto conmuta de 0 a 1, ¿qué es lo que tenemos? Durante un tiempo, el tiempo de subida, es un dato que tenemos que ver después cómo se calcula o cómo se obtiene, lo que tenemos es algo que no sabemos realmente qué es lo que es, porque tenemos una intensidad que va subiendo, porque como vamos conmutando, la intensidad sube y el voltaje que tenemos en el drenador baja, porque esto se ha de convertir en una resistencia prácticamente cero. Con lo cual tenemos un voltaje que está bajando y una intensidad que está subiendo. Al multiplicar eso, claro, depende de cómo bajen, esto es verdad o es mentira. Hay gente que dice que no, que esto es la cuarta parte, que esto es la sexta parte, que esto se puede calcular, pero bueno, una forma de simplificar, mira, la mitad, V por I, y más o menos la mitad de lo que haya, eso es lo que va a haber. Tampoco, o sea, tampoco hace falta afinar tanto porque es lo que digo. Te hartas de hacer números y luego esto no corresponde en absoluto con lo que puedas mirar en un osciloscopio, por lo cual dices, vale, todas estas cuentas están muy bien, pero o no son verdad, o son verdad bajo unas condiciones muy específicas y hace falta muchísimo más aparato matemático para determinar cosas que no están previstas, con lo cual no son útiles. O sea, una cosa es una explicación y la otra es una paja mental que realmente no corresponda con lo que es la realidad. Y bueno, esto sería el paquete de energía gastado en el tiempo de conmutación de subir. En el tiempo de conmutación de bajar, exactamente lo mismo, pero con el tiempo de bajada. Así que la potencia total disipada, ¿cuál será? Estos paquetitos de energía, que son los que se producen durante un PWM, durante un ciclo, multiplicado por número de ciclos por segundo, esto nos dará por julios por segundo, que son los vatios. Ya está. Lo que es la energía por tiempo es lo que da la potencia. Entonces, todos estos números, ¿qué es lo que nos da el fabricante? El fabricante del MOSFET hace sus cosas, publica, y estas cosas no son tonterías. Todo esto está muy probado con aparatos muy sofisticados, que lo que ponen aquí realmente o sea, vale muchísimo. Entonces, mira, aquí nos están diciendo que la R de S ohm vale 8 ohmios. Ya nos dicen que esto es con una VGS de 10 voltios a 62 amperios. Vale, sí, tenemos una gráfica, ya hemos visto que puede variar entre 5 y 20, pero bueno, o sea, en condiciones normales, 25, 40 grados, va a valer entre 8 y 10 miliohmios. Perfecto. Y aquí nos dan los números, el race time, que es el tiempo de conmutación en subida, y el fall time, que es el tiempo de conmutación en bajada. Aquí hay unas cosas raras que dice, mira, el turn on the light time y el turn off, y dice, ¿esto para qué será? Aparte esto lo dan, estos son los tiempos que estábamos hablando aquí. Esto dice, ¿cuánto dura este tiempo? Pues esto es el tiempo, y esto es el tiempo que lo da el fabricante, pero lo da desmenuzado, en un delay time y un rise time y un fall time. Entonces, ¿qué significa esto de aquí? Aquí además lo están dando bajo unas condiciones de que le han aplicado 28 voltios esto de aquí, que la resistencia de gate que están aplicando son 4,5 ohmios, que, o sea, todo está muy tabulado porque pueden ser diferentes en función de los parámetros que uno ponga. Y hay que también ver cómo contextualizar todo eso. Es decir, vale, si yo cambio, mi VDD no es 28, en este caso serán 18 lo que voy a probar, la intensidad no son 62 amperios, voy a probar con medio amperio o 1 amperio. La resistencia de gate, ¿qué le pongo? ¿Qué le hago? Entonces, pues bueno, pues estas cosas, dice, vale, pues bueno, pues puedo considerar que tengo una idea de que esto va a conmutar en 100, 150 nanos, más o menos, 100 nanos o por ahí, vale, perfecto. Aquí también da información sobre las inductancias, las capacitancias, un montón de cosas, ¿no? Entonces, y bueno, y luego tenemos a partir de aquí, ahora todo esto lo examinaré ahora después. Pero en principio dice, vale, yo cojo los tiempos de subida, el tiempo de bajada, lo multiplico por la conmutación de lo que hay, me da mis nanojulios, y con esos nanojulios lo sumo y tengo una potencia disipada que es la que yo estoy estimando. Claro, ¿eso qué significa? Tenemos también unos datos térmicos que nos da el fabricante, que nos dice
¿Qué temperatura máxima soporta de trabajo el transistor? 175 grados en la unión, o sea, una barbaridad. Esto, más de 100, es estar loco, o sea, es torturarlo. O sea, si no es estrictamente necesario, no hay que mantener a más de 100, 120 grados un transistor. ¿A santo de qué lo vas a torturar, pobrecito? Te están diciendo aquí que si tú no le pones un refrigerador, no le pones un heatsink, esto lo que se calienta son 62 grados por cada vatio que esté disipando. O sea, toda esta energía, los power losses, todo esto que hay aquí, esto, si sube a un vatio, si todo esto vale un vatio, quiere decir que el transistor va a subir 62 grados por encima de la temperatura ambiente. Es lo que nos están diciendo aquí en este dato. Si le ponemos un refrigerador, ya tenemos que la resistencia térmica esta no sería la que tenemos en el transistor, sino que sería estas, que son la unión con el case y el case con el sink, con el refrigerador que pongamos, y luego aparte el que tenga el sink. Allí ya depende si es más grande, más pequeño, y este número ya tendríamos que buscarlo en el fabricante del heatsink que estábamos poniendo. Entonces, bueno, nos interesa sobre todo decir, vale, yo con esto puedo hacer los cálculos, pero bueno, me interesaría saber más. ¿Por qué parece tan oscura la parte de conmutación de un MOSFET? ¿Por qué tiene tantos datos, tantas cosas? No pueden decir que consume tanto y ya está. Porque no es tan sencillo. O sea, la construcción interna del MOSFET hace que lo que veamos en el MOSFET, pues cuando veamos lo que hay, esas capacidades, lo que tú al final tienes es como si fuera un condensador virtual que tienes que cargar en la gate para que la gate se ponga al voltaje que tiene que ponerse. Para que el VGS suba, hay un condensador allí, unas cargas, que básicamente son el Q drain source y la Q gate source y gate drain, que son dos capacidades que hay que cargar, que son estas de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirando el modelo este del chisme este, cuando esto está descargado, todo, y cuando esto está cortado, ¿qué es lo que ocurre? Que este condensador está cargado entre 0, que es lo que hay aquí, y los voltios que tengamos en el drenador. Si tenemos aquí 18, 28 voltios, esto está cargado con 28 voltios, con la capacidad que tenga, con lo que hay. Entonces, cuando aplicamos corriente aquí en la gate, ¿qué es lo que ocurre? Que en principio este condensador, esta carga, o sea, esta zona de aquí, empieza a cargarse, se carga. Entonces, cuando llega la gate a la tensión de threshold, cuando llega a la tensión donde ya se empieza a establecer el canal, automáticamente este punto de aquí es como si se uniera con este, porque como se hace el canal, estos dos puntos quedan unidos. Al quedar unidos, este condensador que estaba aquí aislado, que era esta de aquí arriba, esta capacidad, queda unida aquí, con lo cual, ¿qué pasa? Que esta tensión que estamos poniendo aquí se encuentra de golpe con otro condensador que también tiene que cargar. Dice, joder, dice, estaba cargando una, tengo que cargar dos. ¿Qué es lo que pasa? Que primero tiene que cargar este, porque se ha quedado esto conectado aquí, descargar lo que ya tiene, cargar lo que le falta para llegar al nivel que estaba este, y cuando tenga los dos iguales, acabará de subir la capacidad de los dos hasta la tensión VGS que hayamos escogido, hasta los 10, 12 voltios, lo que tengamos. Y esta es la problemática, que todo esto pues es una cosa interna, que aparte no son condensadores normales, no puedes aplicar la gráfica de carga de un condensador logarítmica, aquello preciosa, bonita, 5 tau, sino que eso son cosas que dependen de los voltajes y son cargas rarísimas, no es un condensador, se simula así, o sea, se hace el modelo, se modelizan así, pero no son condensadores, son cargas donde caben unos cuantos trillones de electrones y hay que inyectar esos cuantos trillones de electrones aquí dentro para que su presencia haga que vengan otros a hablar con ellos y de esta conversación se establezca un canal donde esta gente puede pasar de aquí a aquí. Si no se hablan entre estos y estos no se sienten atraídos a los que hay aquí, por aquí no hay canal y por aquí no circula nadie. Es como funciona. Entonces no es tan simple, o sea, se puede modelizar, se pueden hacer un montón de ecuaciones, pero no es tan sencillo. Entonces lo que dice el fabricante es que lo que es la carga de la gate, primero se ha de cargar la QGS, o sea, la carga que hay entre gate y source, después, al cabo de un cierto tiempo, se ha de cargar la QGD, la gate drain, y a partir de ahí se acaba de cargar
lo que hay. Y a todo esto el fabricante lo llama carga total de la gate. O sea, te hace un factor común de lo que hay para que no te mueras en cálculos que no puedes hacer porque no tienes las ecuaciones físicas de lo que hay ahí dentro para hacerlo. Y dice, mira, confórmate, suponte que esto es una carga de tanto. Entonces en su datasheet pues te dice, mira, la carga total de la gate son 146 nanos. Mira, la GS y la GD son 35 y 54. Esto no da sumado, pero es igual, dice, no te preocupes, esto es como si fuera una carga de 146 nanos. De 146 nanoculombios, porque estos son cargas. Entonces, por si acaso, dice, mira, y aparte de esto, no solamente es equivalente a esta carga, para que hagas tus números, que son muy importantes, sabremos para qué sirven estos números. Dice, mira, te voy a dar otro dato muy importante, que lo voy a llamar C input SS, el input capacitance. Y esto de aquí, mira, son 3,2 nanos, o sea, 3247 picofaradios. Dice, mira, haz cuentas que lo que hay ahí dentro es un condensador y que vale esto. No lo es un montón de cargas, que aparte no las son. Pero bueno, todo esto se acaba simulando así. Y el problema es aplicarle unas matemáticas complejísimas a esos datos, a cosas que no son realmente esos datos. Y que lo que te da no vale absolutamente para nada. Entonces, vale, pues podemos suponer que tenemos este condensador o que tenemos esta carga de aquí. Esta carga la hemos de cargar, podemos calcular cuántos electrones tenemos que meter aquí dentro. Para la gate es muy importante saber qué vas a meter por la gate para que todo esto se llene, porque esto no es pequeño, y esto pues es equivalente a un condensador que te está diciendo. Y cuando se descarga es equivalente a este condensador. Dice, pero mira, también tienes aquí un reverse transfer capacitance. Dice, mira, este es el del diodo también. Bueno, otro que se junta, y por ahí hay otro dato del diodo. Entonces dice, vale, pues todo esto, y al final te dice, mira, lo que vas a tener más o menos es la tensión de gate está aquí, la tensión de gate sube y luego la tensión de gate baja. Entonces, aquí tenemos la VDS que está aquí arriba. Llega un momento en que la VGS supera un umbral, entonces esto de aquí baja y luego cuando tú la desactivas, cuando vuelve a pasar por un nivel, esto de aquí sube. Y dice, vale, perfecto. Y a esto es lo que llamamos T delay on, el tiempo que tarda en empezar a bajar la tensión de drenador desde que ya empieza a cargarse la gate, y el tiempo, lo que llaman tiempo de rise, es solamente este de aquí. Claro, lo que nos interesa es el tiempo entero, el T delay on más el T rise y el T delay off más el T fall. Y básicamente eso. Y aquí te cuentan cómo han calculado esto de aquí. Mira, el CISS es la capacidad gate source más la capacidad gate drenador por la capacidad de la drain source. Esto de aquí, o sea, aquí te explican y dice, mira, y estas capacidades no son capacidades. Estas capacidades pueden ir pues desde 3 nanofaradios hasta 5 nanos, o depende, esta de aquí pues puede ir prácticamente de nada a 4 nanos, dependiendo de la VDS, o sea, dependiendo de la tensión que apliques, estos condensadores tienen cargas diferentes con lo que hay, con lo cual no es algo que tú puedas multiplicar directamente. Todos estos cálculos son muy complejos y supongo que los simuladores los hacen bien hechos, porque meterán todas estas ecuaciones para poder calcularlos. Y esta es la historia. Dice, vale, pues esto teóricamente, bien, un modelo de puta madre, está montado. Y esto, pues hay gente, mira, se lo pillé prestado a esta señora, María Soria Gómez, que me encontré por aquí un trabajo de final de grado, que estaba muy bien, estaba perfecto, porque aquí explicaba realmente la carga, cómo se produce la carga de cada cosa, dónde va cargando, se va descargando, dónde va a estar los datos. Y aquí básicamente lo que nos interesaría es decir, vale, ¿y esto cómo funciona? Y mira, al final tú lo que tienes es que tú cargas la gate y al cabo de un cierto tiempo, de un delay, empieza a circular intensidad por aquí. Y entonces, al cabo de un cierto tiempo, la tensión baja. Y baja hasta que se queda prácticamente a cero, a lo que dé la resistencia de on del transistor, y la intensidad que tienes es la que está consumiendo la carga que tú has puesto arriba. Cuando lo desactivas, estamos a la inversa, no tenemos tensión, bueno, tenemos muy poquita tensión, que es la que está manteniendo la RDS on por la intensidad que está circulando. Entonces, cuando desactivamos la gate, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto de aquí, la tensión empieza a subir, y en un momento dado, esto de aquí empieza a bajar. Y al final estamos ya en el caso que estábamos al principio, que está desactivado el transistor, con lo cual tenemos la tensión de S activa porque no está conduciendo y la intensidad cero porque no está conduciendo.
Y esto básicamente dice, mira, pues perfecto. La potencia, ¿qué es? La potencia no es más que la integral de v por i en el tiempo. Claro, no es v por i. Entonces, ¿qué pasa? Dice, vale, dice, esto, hay gente que coge, calcula estas ecuaciones, hace la integral de la ecuación y dice, esto es v tal por no sé cuánto, por la exponencial de no sé qué. Y dice, vale, ¿estás seguro de que esto es así? Y bueno, si esto es así, se puede calcular. Si no es así, es que no vale la pena. Dice, esto más o menos. Pues esto por esto partido por 2 o partido por 3 o vete a saber por cuánto, pero esto realmente está integral, estos cachitos que están marcados aquí en gris, son la potencia disipada en la conmutación on y la conmutación off, que es lo que tenemos aquí. Básicamente, pues eso, cómo se va cargando, cómo funciona y qué es lo que hay. Entonces, podemos ver, por ejemplo, la relación que hay entre lo que nos están dando entre cargas y capacidades, ¿no? Entonces, los tiempos que da el fabricante son los tiempos máximos que va a tardar siempre y cuando seas capaz de inyectar en la gate la cantidad de electrones que tienes que inyectar en ese tiempo. Claro, dice, vale, esto yo te doy que son 100 nanos, pero tienes que meterme aquí 160 nanoculombios. 160 nanoculombios son una cantidad brutal de electrones. Dice, vale, eso equivale a una intensidad, ¿no? Porque, a ver, aquí lo que había, esto lo había hecho después, vamos a ver. Aquí está. O sea, si partimos y calculamos todo con lo que es la carga, tenemos una carga de 146 nanoculombios, que es lo que dice el fabricante que tiene en total en la gate, los electrones, los culombios no son más que electrones, la cantidad de gente que hay ahí dentro y en el tiempo que tienen que entrar. Y la intensidad es la carga que tú quieres llevar, partido por el tiempo en la que quieres llevarla. Contra menos tiempo, más intensidad, o sea, más caudal de gente hay. Y resulta que haciendo estos números, necesitamos en esos 115 nanosegundos inyectarle a la gate 1,27 amperios. O sea que la gate consume. O sea, a ver, no consume continuamente, pero durante 100 nanos de subida y 100 nanos de bajada, la gate chupa 1,5 amperio. Eso es importante, 1 amperio y medio. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de los condensadores, dice, vale, esta gente me están diciendo que tengo un condensador de 3,2 nanos, o sea, de 3247 picos, que es lo que he declarado. Entonces, la resistencia me están diciendo que esto de aquí, en el este, me estaban diciendo que este tiempo, es donde tengo aquí la carga, los 146, me están diciendo que esto de aquí lo han calculado estos tiempos para esta carga y con una RG, con una resistencia de gate de 4,5 ohmios. Siempre se limita la intensidad que pasa a la gate para que no se produzcan emisiones electromagnéticas y bueno, pues para que no vaya todo a lo bruto, ¿no? Y vale, pues me está diciendo que tienen 4,5 ohmios con ese tiempo. Si hacemos los números de esos 4,5 ohmios por eso, me da un tau de carga de ese condensador de 14,6 nanos. Se considera que un condensador está totalmente cargado cuando pasan 5 taus tiempo, con lo cual 5 por esto me da 73 nanos. Y coño, estos no son los 115. Claro, el tiempo que están declarando, si lo calculamos al revés, resulta que nos da que eso equivaldría a una resistencia no de 4,5 ohmios, sino de 7 ohmios. Esto es porque hay una resistencia interna, o sea, en la gate, internamente hay una resistencia. La están obviando, esa resistencia en este caso es de 2,5 ohmios, la resistencia parásita que hay aquí. Eso cuadra perfectamente con otros fabricantes, porque en este caso, en este datasheet que cogí no lo especifica, pero en el de Bishai, por ejemplo, si lo ponen que la resistencia interna de gate está entre medio y 3 ohmios, dice, por ahí anda. Y bueno, pues vale, pues me cuadra. Todo esto que han hecho aquí, lo han hecho para facilitarme la vida, para que yo considere que eso es un condensador, o que eso es una carga, o que eso es un tiempo, si tengo la intensidad necesaria, para que eso se llene a la velocidad que haga falta. Y dice, vale, pues perfecto. Entonces, ya estaría. O sea, todo lo que tenemos que calcular para ver cuánto va a consumir y a qué temperatura se va a poner nuestro transistor es solamente eso. Son esos números y ya está.
Luego uno se puede preguntar por qué tanta cantidad de modelos de transistores y de coño, pues pueden hacer 30 o 40 modelos y ya está. O sea, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Al final, pues es el voltaje, corriente eh, y cosas de estas. Entonces, para probar todo esto, he montado el siguiente experimento. Esta es la placa que he montado. Aquí está el MOSFET. Le he puesto lo he alimentado 18 voltios y ahora mismo tengo una resistencia, o sea, una carga de 8,92. Esa no me la he inventado, sino que es que he utilizado resistencias de estas, que son muy grandes, que aguantan mucha potencia, para que no se queme, para que asegurarme que es únicamente una resistencia. O sea, pero claro, aquí el problema está en que si la carga no es una resistencia, sino que tiene una capacidad o tiene una inductancia o algo, dice, vale, me está falseando los datos porque todo eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la conmutación del circuito, porque todo eso está afectando, con lo cual para intentar que esto no afecte lo mínimo, y el fabricante de esto asegura que sus resistencias tienen como mucho 0,05 picos, o sea, nada, y 10 microhenrios, o sea, nada. Entonces, esto de aquí tiene esta carga, aquí le he puesto en el source, le he puesto una resistencia de 0,1 ohmio para poder medir la intensidad. Claro, la intensidad no tienes un microamperímetro directamente, ninguna sonda de osciloscopio que lo pueda medir. La forma de medir la intensidad es metiendo un shunt muy pequeñito y como V es igual a R por I, pues midiendo el voltaje que cae aquí, pues dice, vale, pues ya tengo la resistencia, tengo el voltaje, pues sé qué intensidad y tengo algo que yo pueda ver en el osciloscopio que me da una idea de cuánta intensidad está pasando por aquí. Aquí le he puesto una resistencia de gate, ahora le he puesto para variar cosas y luego pues para no liarla digo, mira, como driver, a esto hay que meterle un driver, está claro que por aquí van a pasar un amperio durante un tiempo de 100 nanos en cada ciclo del PWM. Y esto es un driver, está específicamente hecho para eso, de manera que tú lo alimentas, le pones aquí la tensión a la que quieres que te ponga la gate, lo alimentas a tus 3,3 voltios para aplicar aquí tu PWM y esto pues se encarga, esto te asegura de que eres capaz de dar y de tomar 2 amperios, o sea, puntuales durante el intervalo necesario y ya está. Entonces, esto está montado aquí, le voy a poner mejor aquí que se vea mejor en la foto y así lo voy ampliando. Esto es como queda. O sea, a ver, aquí hay un montón de historias porque tengo montadas muchas cosas para verlo, pero básicamente lo que hay aquí es esto que he intentado que esté lo más cerrado posible. Aquí está el MOSFET. Este MOSFET tiene una NTC para medir su temperatura y para asegurarme que la temperatura que leo está bien leída, porque esto está leído con una NTC, y ya de aquí para adelante ya los siguientes experimentos lo quitaré porque lee perfecta. Tengo puesto un termopar enganchado a un tester que lee temperatura a partir del termopar. O sea que esto solamente es para leer temperatura. Para asegurarme de que la intensidad que estoy leyendo es la que es, tengo 3 cosas. O sea, una es este shunt, esto de aquí, entra por aquí por el drain, pasa por este cable en el shunt, vuelve por el shunt y vuelve a los 0 voltios de la fuente. Y de este punto es donde saco el cable para poder medir con la placa lo que hay. Y aquí le tengo intercalado por un lado el tester, o sea, un tester. Aquí no se ve, pero aquí están las pinzas. Un tester intercalado para medir la intensidad RMS, que la mide muy bien, el tester es bueno y la mide perfecta. Y aparte tengo aquí un ACS720, que es un chip que haces pasar la corriente a través de él y él te da un voltaje proporcional a la corriente. Esto tiene 0, es un miliohmio lo que tiene, o sea, no tiene absolutamente nada de resistencia, o sea, que no afecta y en principio, o sea, cuadran menos en ciertos sitios donde hay algún problema. Aquí tengo los drivers, estos son los drivers, entonces el que estoy probando ahora es este de aquí. Por aquí, de la placa, sale el PWM y llega aquí. Entonces aquí le tengo puesto un jumper, aquí está puesta la pinza, la pinza del osciloscopio y este cable de aquí pues se lo enchufo a la entrada de este driver, que es el que estoy utilizando ahora, o a la entrada de este que es un push-pull con 2 bipolares, o a la entrada de este que son 2 bipolares de potencia. Entonces pues bueno, la salida de ahora estoy cogiendo la salida de este de aquí, es la que meto
a la resistencia de gate, aquí para poder cambiarla, aquí estoy midiendo la gate y esto es lo que va aquí a este cable que lo lleva a la gate. Aquí la única preocupación, porque toda la potencia está metida aquí solamente, la única cosa es este cable que circula intensidad durante un poco tiempo, pues claro, pues tenga un palmo de cable tampoco es bueno. No sé si afectará mucho. Por si afecta las medidas, montaré todo esto con el driver que elija ya aquí en una placa todo montado para que no haya ninguna que haya los mínimos efectos parásitos que pueda haber de lo que es el circuito. Entonces, bueno, pues este es el experimento, esta. Aquí están todas las resistencias en C, aquí puestas esperando para ser utilizadas, para cambiarla, para hacer experimentos con la resistencia de gate, a ver qué pasa cuando ponemos una o ponemos otra. Entonces, bueno, esto de aquí, si miramos el resultado, ahora ya vamos a la parte experimental. Decir, vale, yo espero que, a ver, la gente habla de 200 kilociclos, de animaladas, 20 amperios, dice, vale, yo me conformo con probar esto a 10 kilohercios, o sea, esto está probado a 10 kilohercios con cargas de medio amperio. O sea que, dice, si esto no se ve bien, lo demás no me puedo hacer una idea de cómo se puede ver. Y claro, lo que me atormenta es que lo que veo es esto de aquí, y esto directamente con una resistencia, ¿eh? No es ni una bobina ni nada. Entonces aquí están los canales, el amarillo es el PWM, la señal que está dando la SP32, y en el rojo está la gate. Aquí se ve que hay un retraso, este retraso lo mete el IR 2110 y lo declara. Se ve que él, para hacer sus cuentas internas, te desplaza la onda, pero te desplaza tanto la subida como la bajada, con lo cual te lo deja igual, pero lo desplaza por algo. Supongo que hace algún número él para ver lo que le vas a mandar, para poder hacerlo mejor. Aquí, claro, la Miller Plateau, aquí se ve como una mugre, parece que está afectando a la entrada de la SP, no sé por qué, porque esto debería tener impedancia prácticamente infinita. O sea, no entiendo por qué hace eso. Entonces, lo que es la bajada, lo que es esto de aquí, el cable, el azul, es el drain está de los 18 voltios, baja cero, pega unos rebotes, no sé por qué rebota aquí. Igual es por la inductancia interna del propio transistor. Y lo que es lo más asombroso es lo siguiente. Esto es la medida del shunt, de la intensidad. Es directamente lo que lee otra resistencia que no tiene ni capacidad ni inductancia. Esas resistencias son resistencias gordas de batalla, no son animaladas. O igual sí, igual están bobinadas y resulta que la bobina que tiene la resistencia es la que ocasiona esto. Pero claro, esta raya que he puesto aquí es la intensidad real a la que llegaría si la dejara en conducción. O sea, esto de aquí lo he puesto en menos tiempo, tiene solamente 5 microsegundos de pulso para que se vean los dos a la vez, pero esto de aquí tiende a esta raya de aquí. Entonces, esto de aquí no sé qué significa, porque hay 0 voltios de drain. ¿Quién está consumiendo aquí? ¿Cómo están pasando estos amperios cuando no hay voltaje? No tiene sentido. O sea, no puede ser que circulen amperios si no hay voltaje. O sea, no lo entiendo. Y aquí el mundo no es tan bonito, por aquí pega un pico de la leche, y este pico está causado, me parece, por el diodo en inversa que hay entre drain y source. O sea que prácticamente en el canal MAD, que es el blanco, lo que le he puesto al osciloscopio que multiplique es el canal azul por el verde, que es la tensión por esto es la intensidad, o sea, lo que está midiendo realmente la intensidad, que sería la energía. A ver, esto de aquí es muy poca energía, lo que está multiplicando, bueno, hay que escalarlo, pero comparado con esto es despreciable. O sea que la mayor parte de la energía parece que se consume en la conmutación a off, no en la conmutación a on, cuando se ponen casi todos los hincapiés en que esto cargue rápido, que tal, o sea, da igual, esto la que importa es esta es la que haría que se calentara el MOSFET. Ya haré todas las pruebas, todos los experimentos, a ver cómo se puede contrarrestar esto, quién calienta y quién no. Entonces, si esto lo veo separado, le pongo una resistencia de 4, que es la que tenía puesta allí, esto es ampliado. ¿Cómo es la carga? Esta es la carga real, aquí está la carga inicial, que no es la carga de un condensador como estaba allí, esto va a lo bruto.
La Miller Plateau es algo parecido a que se queda aquí, pero esto está oscilando, supongo que debe ser por la inductancia interna del transistor, y sí, acá acaba de subir. Y esto, pues la intensidad empieza a subir, aquí, perfecto, es lo que hace, y aquí se mantiene, lo que pasa que ya digo, esto irá a parar a un punto que está por debajo, o sea, aquí hace una montaña, esto de aquí, que no sé realmente por qué llega a hacer esa montaña. Y esta es la de bajada, pues que aquí pega unos picos, que esto son los efectos del diodo en inversa de lo que hay, que esta es realmente la potencia, la integral que hay aquí, esta integral que hay aquí, es muchísimo más grande que la que hay aquí, está a 100 nanos y tal. Esto se ve que el fabricante no miente, la conmutación se hace en 100 nanos, la conmutación se hace prácticamente en 100 nanos, con los tiempos de delay que tiene delante pero más o menos da lo que tiene que dar. Entonces, para verlo esto un poco más sosegado, dice, bueno, no vamos a estresar tanto el tiempo, le voy a meter una resistencia de 470 ohmios, o sea, 100 veces más grande, para ver cuando esto se carga con tranquilidad, qué es lo que hace. Entonces se empiezan a dar gráficas de libro. Ya vale, ahora ya lo veo. Aquí tengo la carga del condensador de la gate source. Aquí veo cuando se ha dado la vuelta, que es cuando esto llega a la tensión del threshold, es cuando esto empieza a conmutar, y en la bajada es cuando esto se queda aquí porque está cargando el condensador que va hacia arriba. Y una vez que tiene eso ya empieza a cargar los demás. Y aquí ya prácticamente ya ha conmutado. Y esto pues parece que sí tiene más sentido, lo que es la intensidad que está pasando a través de él con cómo está cayendo, y esta sería la potencia que se está disipando aquí. Y esto sería en la conmutación al revés, vale, se descarga, ahora tiene que descargarse al revés porque está cargado en el sentido contrario, y aquí ahora se ha de descargar la parte contraria. Y este pico es el correspondiente a la capacidad parásita que tiene el diodo en inversa que hay entre drain y source. Básicamente pues es lo que hay. Entonces, cuadran las cosas más o menos, no es decir que no cuadra nada, pero cuando esto empieza a conmutar, yo no sé esto, a 150 kHz, cómo se vería, pero me cuesta trabajo, alguna cosa estoy midiendo mal, o deben ser los cables, o que tiene que estar muy cerca lo que haya, o alguna cosa, porque no me cuadra que esto esté pegando estos rebotes a 10 kHz, que es un PWM irrisorio. Y bueno, pues a partir de ahí realmente lo que manda, o sea, ahora esto lo voy a dejar ya aquí, ya es suficiente, esta es la teoría y un primer vistazo de qué es lo que da con muy poca intensidad, con un pulso muy pequeño, pero al final lo que manda es la temperatura del transistor. O sea, dice, vale, todo esto es muy bonito, pero yo lo que quiero ver es que cuando cambio esto se calienta menos y cuando lo pongo se calienta más. Quiero ver que realmente esa potencia es real. Y la potencia es real cuando se disipa. Y se disipa cuando produce temperatura. Con lo cual, lo impepinable es leer la temperatura y ver qué ocurre con la temperatura variando un montón de cosas. Entonces, lo que voy a hacer este fin de semana me lo voy a pasar en grande. Si a alguien le gusta y lo ha visto esto, pues lo iré subiendo lo que vaya haciendo con todas estas pruebas. Quiero probar qué pasa cambiando el driver, el IR2110, que en principio es un chip específico para hacer drivers, por un push-pull hecho con dos bipolares de baja potencia, o sea, de 100 miliamperios, y hecho con un push-pull de dos bipolares de más potencia, pero que son lentos, porque los transistores bipolares rápidos son muy caros, no tengo ninguno. Y luego, como carga, ¿qué pasa cuando como carga pongo una resistencia calefactora de una impresora, que es de unos 40 vatios a 24 voltios, una bobina de un plato magnético que a 24 da unos 100 vatios, un motor eléctrico que tiene 30 o 40 vatios también, una bombilla de camión halógena que son unos 50 vatios, una bombilla de incandescencia que tengo por aquí de 20 y pico vatios y un foco de LED de 30 vatios. O sea, ¿qué pasa cuando cargo? Probar a ver, cambiando cargas puramente resistivas, como debería ser esta, con puramente inductivas, como debería ser esta, mezclas como el motor eléctrico y cosas que he visto antes cuando he hecho pruebas con bombillas. La bombilla halógena parece que es muy rara, me gustaría saber por qué es todo lo que voy a intentar realizar. Intento que alguien me lo explique, pero no hay manera. O sea, el último profe que he intentado contactar se me ha espantado porque cuando le he dicho qué es lo que estaba probando y qué es lo que quería saber, no me ha vuelto a responder. O sea, no sé, no sé si es mucho pedir saber cómo funciona esto,
pero de verdad, o sea, que lo que calcules sea exactamente lo que estás viendo. No que lo que calcules tengas que multiplicarlo por 8, porque lo que te va a dar cuando hagas las pruebas no va a tener nada que ver con lo que has calculado. Y bueno, y también cambiar resistencias de gate, todo esto de aquí. Y claro, todo esto lo quiero hacer cambiando cada vez un solo parámetro de todo esto para ver ese parámetro cómo afecta a lo que realmente es importante, que es cuánto se calienta el transistor. Para eso tengo la NTC, está bien pasada por la... O sea, es capaz de... Está midiendo con una resolución de centésima de grado clavada. O sea que la temperatura, como todo está puesto ahí con rinzosil y tal, la temperatura es... o sea, puedo detectar potencias muy bajas sin necesidad de poner esto a parir. O sea, potencias de 100 milivatios, 50, 20 milivatios, tranquilamente con esto lo puedo detectar. Y bueno, pues esto es el resumen de la teoría, en principio, lo que es la teoría de cómo saber los power losses, o sea, qué pérdidas hay, de qué dependen, cómo leer un datasheet para con todos estos datos saber cuáles van a ser las pérdidas y cómo va a ser que va a operar el MOSFET y ya estaría. Cuando haga estas pruebas, pues lo iré subiendo. Pues venga, pues un saludo.